Estás subiendo, sigues subiendo. Oh no, te acabas de desplomar. Crypto, blockchain, metaverse. Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver. Bear market a la vista, dicho sin internet. NFT, NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible. Tú me hablaste de Web3 y yo no te escuché. Crucé la última frontera. Los bancos ya fueron, rompe la barrera. Crucé la última frontera. Tener menos claves, al menos quisiera. Oh. Bienvenidos, militantes del saber, a una nueva emisión de esto que hemos dado en llamar La Última Frontera. Me acompaña, como todos los martes, mi nueva amiga, Emilce Garzón. Amiga, no empleada, porque vos estás diciendo que yo soy tu empleada porque te molestó que el equipo de Bangladesh trajo esta tacita que dice World's Best Boss. Entonces, ¿eso te hace a vos mi boss? ¿Sos mi jefa? No, yo no dije nada y vos inmediatamente reaccionaste. Sos ¿Entendés? el jefe. No, me insultés. Y ya el género no me siento identificada y después todo lo demás menos identificada. Bueno, Brindis, está bien. brindis. No, con brindis, agua no brindis. se brinda, doble. Ay, qué sos. No, sí, Ay, sí. perdón. No sabía Escúchame. que eras cabulero. ¿Vos qué pensás? ¿Que la Copa América se gana así nomás? ¿Pero qué poder tenés? Sí, claro. Se gana porque tienen talento, Santiago. Se gana por años de Bilardo caminando enfrente de una manga donde entran los jugadores. Se gana porque hay un bicampeonato, gana otro bicampeonato. O sea, había una estadística que mostraban 2, 1, 2, 1, 2, 1. Si el universo es una simulación, cualquier hipótesis respecto al uso de cábalas tiene mucho sentido. Y si es una simulación, todo tiene sentido. Básicamente. Yo no voy a revelar quién es la invitada que ahora vamos a decir, pero lo que sí sé es que yo le invitaría a una fiesta porque sé que baila. La vi ¡Epa! bailando recién. Eso. Ya, unos pasos. Grandes declaraciones requieren grandes pruebas. Y yo creo que sí, lo puede comprobar. Bueno, hoy tenemos un programa que nos vamos a interiorizar en el mundo de la educación. Sí, finally, me gusta. Vamos a aprender. Ajá. A aprender, como se decía antes. Con H, aprender, Apre- aprender. Se ríe todo el tiempo. Santiago, ¿qué? ¿Estás bien? Sí, estoy re Estás bien. contento, ¿no? Sí, estoy contento. Es el amor. Es el amor. Es el amor. Qué lindo. Y el amor siempre pone alegre a la gente. Nos visita hoy Melina Masnata. Vamos. ¿Cómo están? Muy fan. No, pero además, muy bella, perdón, ¿no? Pero muy bella. Tiene unos ojos, Meli. No la pueden ver los que están escuchando, No, pero. tuve un trasplante de córnea. Te pido disculpas, esto no es real. Y te quedaron verdes Se así. quedaron verdes. Uy, el otro día vi en Instagram gente que se cambia el iris, tremendo. Ay, de sí, color. que se cambia Sí. el color No, del ojo. violeta. Sí, por favor, quiero Hay ver que- de acá a 5 años cuánto Ay, ve esa gente. Como Ay, no sé. tatuajes de color. Es una Fuertísimo. locura. Una locura. Y bueno, nada, pensando en Minority Report, ¿se acuerdan de esa Sí. película? Todo lo que tiene que ver con datos biométricos, etcétera, etcétera. Andás a ver si esto. Qué es lo tema que va. la imagen, ¿eh? Las cosas que la gente hace por tener ojos azules. ¿Vos cambiarías algo de tu cuerpo? No, lo único que quiero cambiar siempre es mi autoestima. Ay, Santiago, ¿qué pasa? No, ¿Está tenerla- muy arriba? Tenerla siempre arriba, sí. ¿En serio? Bueno, cuando bajas, que uno empieza, ay, estoy gordo, empezás Ah. a hacer cosas. Si tienes la autoestima arriba, no importa la barriga que tengas, vas a ir feliz por la vida. La barriga. Es lo que me dice mi hija, que todo el tiempo me toca la panza. Ay, Me dice, bebé. papá, mira la panza que tenés. Pero bueno, si a ella le gusta. Educación. A ver, ¿qué palabra? Es una palabra que está en boca de absolutamente todos los seres humanos de la Tierra. Sí, y creo que el desafío grande que tenemos es que todo el mundo que atravesó el sistema educativo siente que algo tiene que decir, ¿no? Porque fuimos parte de ese experimento social que está buenísimo en algunos puntos y tiene mucho para mejorar en otros. Y un poco, para mí, conecto con lo de autoestima, porque el otro día estábamos viendo unas estadísticas sobre cómo las imágenes impactan, sobre todo en las minorías, en las mujeres, también en la elección de carreras, en todo lo que hacemos todos los días. Y me parece interesante cómo las redes sociales
pegan en esta autoestima y pegan en este tema de educar, de aprender. Porque si vos crees que podés o te sentís que de alguna manera podés desarmar y dedicarte a lo que vos tengas ganas, el nivel de la curva de aprendizaje para cualquier cosa que encares siempre es mejor. Entonces es interesante porque aprender mejora la autoestima. Cuando aprendemos algo nos pasa esto de decir, uy, qué bueno, me siento que sé diferente o atravesé el famoso Valle de la Muerte. Claro. Atravesaste muchas frustraciones, porque aprender significa también frustrarse, gestionar esa frustración en pos de un objetivo mayor, ¿no? Quiero acceder a esta información, quiero conocer esto. Y creo que aprender hoy es un verbo muy importante para lo que tiene que ver con la autoestima, si la autoestima se la dejamos a la inteligencia artificial solamente. Y esto lo conecto porque justamente uno de los datos decía que en el 2025, o sea, mañana, Mañana 2025 suena es tipo en tremendo. 3 horas. Sí. El 95% de las imágenes iban a estar creadas por IA, Sí. sobre todo en el consumo cultural, ¿no? Y esto a determinadas mujeres vinculadas a la belleza y demás pega de una manera que también impacta en esto de qué quiero estudiar y cómo lo quiero estudiar. Me parece, no hay que desprestigiar la palabra autoestima. Uf, mirá, arrancamos con los botines de punta. Me gusta, y el sí, programa de hoy. porque tenemos a una grande, porque sabe de lo que habla y tenés varios años de carrera en esto. Voy a ir al lado familiar. ¿Cómo te metes en la educación? ¿Tu mamá tuvo algo que ver? Porque siempre cada vez que hay un invitado nos encontramos con esto de emprendí porque, mi tío, mi abuelo, mi papá, mi mamá emprendió. Meterse en educación, sabiendo que se paga poco en Argentina, que está no valorado, que es un milagro a la vez. Porque Que tenemos todo el educación mundo tiene pública. una opinión al respecto. cual. Encima. ¿Vos cómo te metiste en este ámbito? ¿Por qué? Bueno, trajiste, mi primer lugar fue la escuela, mi mamá y mi papá son de acá y se fueron a Chubut en su momento porque buscaban jóvenes profesionales, entonces típico padre médico, madre maestra, y mi segunda escuela literal era la escuela, porque mi segunda casa, mejor dicho, miren qué furcio, fue antes de la casa que la escuela, ahora que lo pienso, medio que me crié ahí, fines de semana mi vieja iba a hacer la escuela pública, además decorar el espacio, armar todo para el siguiente evento, efeméride, ¿no? Entonces para mí siempre un lugar de mucho disfrute y de mucha familiaridad. Sí me pasó que después a los 14 me vine acá a Buenos Aires y entré al Colón, y ahí tiene que ver con el guiño de la danza clásica, y me pasó que hubo un momento de frustración muy grande sobre eso que te apasiona y que te hace sentir que querés hacerlo toda la vida, y de pronto entras en un sistema educativo, un lugar donde alguien te enseña, y esta gran pregunta, ¿es el artista o es quien te enseña? ¿O tenés que haber sido un artista eximio para poder enseñar? Y en ese camino, quienes estábamos ahí, que éramos todas personas adolescentes, nos empezaba a agarrar esto de, che, no quiero hacer más nada de esto, no era lo que yo me imaginé. Y entonces ahí yo me conecté con esta carrera que era Ciencias de la Educación, porque tenía una ambición en un momento que era cambiar los planes de estudio de las carreras de arte. Lo haré, todavía Mirá. soy joven. Bien. ¿Qué te frustraba de los programas de arte? Y es que hay algo de quien te lo enseña que muchas veces tiene que ver con esto de la frustración de no haber llegado a ser prima Claro, bailarina claro. o estar en determinados lugares. Que ojo, porque si te metes en cómo se enseña arte, por ejemplo, en Estados Unidos o el American Ballet Theater, tiene algo muy interesante que es que vos podés después ser persona que se dedica a la coreografía, como hay un montón de otras cosas que podés hacer, no solo tener un rol tan importante como la prima bailarina, por ponerlo en esos Claro, no es términos. lo único. No es lo único y hay una formación más integral. El Colón es excelente. Bueno, en los últimos años tuvo algunas transformaciones, pero me frustraba mucho que ibas a la clase de esa persona que hoy estaba bailando, que era espectacular, y no te sabía enseñar, no te sabía transmitir. Habían otras clases donde la persona por ahí no había llegado a esos escenarios, pero te identificaba a vos, Santi, y te decía, Te mira, leía. este movimiento pensalo así. Y traía muchas analogías, ¿no? Como, imagínate, no sé, girar como si fueras un trompo. Buscaba muchas metáforas esa persona, pero además atravesada con tu cuerpo.
Y eso me parecía como, sabe enseñarme. Y iba en un punto muy metódico, que eso también habla de la enseñanza. Entonces, a veces ponemos gente que es espectacular a liderar, después en el mundo tecnológico lo veo muy ese paralelismo, y se cae, porque liderar también es enseñar. Sí. Entonces, hay algo de eso que tenés que prepararte y aprender a enseñar, que a veces está precarizado, etcétera, etcétera. Y además hay algo que es, ¿viviste la experiencia? ¿Podés enseñar si no viviste la experiencia? Muchas veces las personas que no son excelentes, por ejemplo en el arte, tuvieron que hacer tantos hacks que entienden muy bien el camino. Entonces por eso son muy buenas personas educando, porque saben como los hacks que podés hacer y cómo, por ejemplo, transformar un movimiento. Me acuerdo una profesora, una coreógrafa que después también es coreógrafa y profesora, decía, bueno, yo tenía pie plano, nunca iba a ser prima bailarina, pero bueno, aprendí cómo generar esto. Y la verdad es que eso lo conecto mucho con el mundo de la educación. Para mí, cuando estudié una carrera tan loca como era ciencia de la educación, que al día de hoy mi papá dice de la comunicación y yo tipo, no de la educación. Siempre tenemos esta conversación como educación. Medio que es como la misma bolsa en la uva. En la UBA. En la UBA, sí, porque en ese momento era el único lugar. Es una carrera relativamente joven, pero con muy poca gente estudiándola. Y para mí es el futuro. Viene por acá, gente. O sea, tenés que... Ustedes decían aprender a desaprender y todas estas combinaciones. Hay algo único, inédito, cuando vos atravesás el aprendizaje que no lo pueden hacer por vos. Y un poco frente a las pantallas y todo lo que es más fast food y donde el cerebro entra en este estado más alfa, y ahí le competimos, ¿no? Entonces creo que el mayor acto revolucionario que podemos hacer es aprender algo. ¿Qué se hace con la crisis? ¿Es una crisis de atención que hay a raíz de la invasión de la pantalla en nuestra vida cotidiana a chicos y adultos? O sea, realmente siento que toda nuestra capacidad de procesar la realidad se está bidimensionalizando porque estamos permanentemente... Yo ya estoy con problemas oculares y la atención parece cada vez más dispersa. Yo lo identifico incluso en mis propios hábitos. A veces decís, bueno, voy a la heladera a buscar algo para comer y en el medio te distraíste 20 veces y volvés a la cama y dices, pará, yo estaba yendo a la heladera. No tengo 80 todavía. Wow. Y hay algo que está ocurriendo. Creo que absolutamente a todos los que nos están mirando les pasa lo mismo. Y como eso, después lo que pasa en las aulas, en los lugares. ¿Qué pasa con la atención en esta época? Está buenísimo eso que decís, porque en general la atención es la materia prima para cualquier cosa que quieras aprender. Porque vos tenés que tener atención focalizada, direccionada, ¿no? Bueno, ahora voy a concentrarme con esto. Cuando volvés a un aula y demás, lo volvés a ver y decís, ay, yo había hecho eso en algún momento. Y por eso es un momento tan privilegiado de la vida de las personas, es entrar a un aula y aprender. Yo creo que lo que está pasando ahora en relación a esto de la competencia más que la crisis, es que por un lado es doloroso aprender, vuelvo a este punto, hay que atravesarlo, es frustrante, hay un montón de emocionalidades negativas asociadas a aprender. Hoy alguien me mandó un mail que decía, venía a divertirte aprendiendo, y yo digo, wow, qué loco, ¿no? Porque uno nunca asociaría aprender algo con divertirse. Ahora cumplí esa promesa de decir. Claro, bueno, después hice el doble clic, abrí el tipo spam. Era un gancho. Pero sí creo, y qué fuerte que sea un gancho, sí creo que hay algo en esto de las pantallas, de cómo interpretan, entienden, conocen, porque atrás de esto hay ciencia de comportamiento, hay muchos estudios, hay investigaciones, donde las personas no le exigimos a las redes sociales que nos digan si bien a veces entregamos datos, nunca vemos cuáles son los otros impactos. La única, que es TikTok, que dice, bueno, esto si tenés ciertas tendencias en tu conducta podría generar algo de adicción, es la única más transparente. Pero se sabe que esto tiene estos impactos. Este desafío para mí existió siempre cuando irrumpe cualquier tecnología. Creo que el problema ahora es que el diseño de esta tecnología está tomada desde ciertas decisiones, que es el mercado, que es que quiero llegar a todos lados del mundo, no me importa tu idioma, cuanto menos sepas, mejor, porque el idioma no tiene que ser una barrera. Y entonces me meto en temas de psicología mucho más conductual, ciertas cosas que son manipulación. De hecho, hay un juicio activo ahora de 41 estados de Estados Unidos
contra todas estas compañías de tecnología donde están las familias diciendo, bueno, mis hijos mi familia se pasó esto, X, todos temas muy, muy fuertes. Sí. En ese marco, el problema es, bueno, ¿cómo primero entrenamos a la persona para que se empodere, que es una palabra a veces golpeada Sí, también? sí. Pero bueno, pida derecho de consumidor porque el caso en Estados Unidos está en base a esto del derecho de consumidor, de cómo lo manipulás a la persona, de cómo Su autoestima, la los persona... estudios que tienen detrás. Claro, y la persona puede o no acceder a qué pasa con esto. Y yo creo que ahí está el primer punto. El primer punto es, hay una deliberación de que esto sea adictivo. Porque lo que buscamos todo el tiempo en el mundo tecnológico es el engagement. Entonces, tenemos que repensar si ese engagement no nos extrae otros temitas o problemas, porque también por otro lado hay todo otro canal que hoy le decimos el bienestar, el wellness, el well-being, todo esto, ¿no? Hay un mercado paralelo en relación a esto, pero hay un mercado también al rehab, ¿no? A cómo te rehabilitas a aprender cognitivamente diferente con las pantallas. Porque yo creo que el otro acto revolucionario no es sin las pantallas, ¿no? Claro, no las podemos censurar. Es esto de que a veces ahora, estas semanas, vuelve a aparecer como se prohíben los celulares en el aula. ¡Qué bien! Va, aplauso. No es por ahí. Pero no, claro. O sea, tenemos que trabajar con Hay que los usar celulares. la fuerza del enemigo a favor de uno también. Yo siempre digo hay que hacer Aikido Tech, ¿no? Aikido Tech, Hay que ahí hacer está, el movimiento exactamente. porque es la única forma también en poder atravesarlo. Y yo tuve varias experiencias. A mí me gusta mucho investigar, trabajar, pero también estar en ámbitos como, no sé, escuelas rurales, ámbitos donde generalmente... Otras realidades. Claro, no asociadas innovación con... Claro. Y mucho de lo que te pasa es que justamente vienen estas otras preguntas, ¿no? La gente empieza a pensar diferente. El docente no es que se corre del lugar de la docencia, el docente está y se pregunta al lado de la persona que está estudiando. Y cuando ven qué es lo que tienen que hacer para grabar un videíto, por ejemplo, el docente empieza a decir, pero no sabés tanto. No, profe, no sé cómo editar video. Bueno, de acá es lo que tenemos que empezar a trabajar. Entonces, empieza a haber un diálogo y un nuevo lugar importante para el docente, porque ¿qué están diciendo los gurúes tecnológicos? A partir de todo esto, no hacen falta los docentes, las escuelas van a morir. Yo siempre recuerdo de mi época como desarrollador de videojuegos, que había un famoso game designer que decía que toda experiencia lúdica es en algún punto una experiencia de aprendizaje, porque incluso si mirás los mamíferos, los cachorros, también usan el juego como método de aprendizaje de las habilidades que necesitan para la supervivencia, ¿no? Los cachorritos juegan a perseguirse, a buscarse el uno al otro, y nosotros los seres humanos también en algún punto jugamos. Y siempre sentí que en el juego, en esa especie de suspension of disbelief, ¿no? Donde suspendes un poco las reglas de la sociedad y estás dispuesto a jugar bajo otro tipo de reglas, como que estás más permeable a la incorporación de conocimiento. Pues me viene lo que decías, ¿no? El divertirse y el aprendizaje, cómo lograr maridar eso, siempre me pareció interesante, y cuando yo hacía videojuegos me parecía como que el fin último, en definitiva, de un videojuego es entrenar, capacitar, prepararte para el mundo, para el pensamiento estratégico o, Sí. Capacidad física. Y a mí me frustró siempre, obviamente yo cuando iba a la secundaria y a la primaria también, había una competencia interna por mi atención dentro de mi cabeza, que era la computadora, o los jueguitos, podemos decir, o el colegio, los estudios. Y siempre, a medida que fui avanzando en la secundaria, siempre sentí que el colegio me frustraba y que internet, que en ese momento empezaba todo, me abría el mundo. Y siempre me pareció muy loco que nunca se terminó como de compatibilizar eso. Después, obviamente, habrá cambiado muchísimo el día de hoy. Hoy se incorpora mucho más la tecnología, ¿no? Hoy se asume que alguien que juega videojuegos tiene una mirada diferente y que sirve justamente, no gamification clásico Claro. y barato de esto de recursos humanos y te evaluamos por medio de un juego. Eso ¿no? se Así. llama manipulación en castellano. ¿Qué cosa? Bueno, pero sí está comprobado que la gente que juega videojuegos tiene una mirada diferente para el mundo del trabajo, porque trabaja justamente en equipo, porque tiene que encontrar estrategias diferentes para resolver, los truquitos para poder encontrar algún tipo de atajo. Pero
no sé hasta dónde se puede llegar con el uso de inteligencia artificial o casos de éxito como Duolingo. O sea, ¿cómo sería Uy, ¿cómo está el- Duolingo? Mi hija Tremendo. está fanática de Duolingo. cómo sería el punto intermedio para que cuáles serían los límites o bordes que hay que empezar a tantear más allá de un sistema de producción y qué tan útil es una persona para, bueno, la vamos a capacitar con inteligencia artificial hasta acá o sobre este tema o este otro. O sea, tenemos el caso de Duolingo que nos permite aprender jugando, pero creo que no sé si es tan adictivo, ¿no? Eso nos puede decir vos, Meli. ¿Y cómo pueden empezar? ¿Cuáles son los puntos a tocar para que esa simbiosis, tecnología y educación sea lo más útil posible sin deshumanizarnos? Sí, está buenísimo. Yo siempre digo, si logro responder todo esto, me lanzo como ministra intergaláctica Ya. de educación, ¿no? Sí, Ya, sí, sí. intergaláctica. Ya a esta altura, este tipo de Te preguntas. banco full Intergalaxy. A ver, creo que hay varias cosas que fueron trayendo. La primera que yo creo, y hay muchas investigaciones y cuestiones como súper interesantes que tienen que ver cuando vos estás jugando un videojuego, primero que estás creando y recreando y hay mucho del trabajo de la frustración, la negociación, el error es tomado como nafta para poder resolver, mientras que el error en la educación tradicional, porque también asociamos la educación, vos hablabas de los mamíferos y la modelización del aprendizaje. Cuando vos ves a alguien de 2 años aprender, está todo el tiempo viendo los modelos y cómo reproduce y tantea, y hay algo del tanteo y error, y es espectacular porque en ese momento aprendes de una manera única en tu vida y que te marca muy fuerte. Entonces, hay muchas teorías, de hecho hay muchas propuestas y metodologías y escuelas que sin usar tecnología utilizan este tipo de formas de enseñar diferentes, ¿no? A las tradicionales. Y tienen un montón de impactos y hay un montón de cosas interesantes ahí, por lo tanto, ya existe, no es popular, no es masivo, muchos ministerios de educación no lo toman o no se sistematiza como tal, que yo creo que ahí está la negociación de lo que ustedes iban trayendo de, bueno, ¿y qué pasa con el sistema educativo? Y el sistema educativo en algún punto es este consenso social de lo que todas las personas tenemos que saber. Tiene ciertas metodologías, tiene ciertas que están comprobadas y hay una responsabilidad. Al fin y al cabo, si algo sale mal, vos podés ir a criticar y alguien al final del día te va a decir, bueno, si me hago cargo, sí o no, demás. Que es un poco lo que uno tiene que aprender en esos modelos, ¿no? El año pasado, cuando pasó todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial en las aulas, Japón hizo toda una reforma que la llamó la Reforma Valiente. ¿Qué es? Súper interesante. Reforma valiente. Así llamaron su reforma educativa. Y Qué es- capo los japoneses. Siempre. Sí. Valiente. Sí, sí. Es Valiente. espectacular el Sí. concepto. Bueno, nos llevan además mucho tiempo, ¿no? Culturalmente, ahí. De hecho, tenían una universidad de creatividad antes que ninguno. O sea, sí. Exacto. Después tienen otros temas. Aparte, Sí. debe ser un concepto japonés el de valiente que como- tiene que- 1000 interpretaciones. Kenji. Tal no sé cual, qué. tiene muchas capas de. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Pero bueno, parte de lo que trajeron es esto de, primero la persona en el centro de la experiencia, ¿no? Todas las semanas tienen que leer un libro, pero que eligen las personas que estudian. Los estudiantes van y eligen un libro, pero leen sí o sí y desagregan ese libro y todo lo que trabajamos como, no sé, análisis sintáctico, todos esos temas están atravesados con eso que elige ese estudiante. Importantísimo. Ya tiene libertad de elegir algo, ya le divierte, comillas, o le interesa un poco más que la imposición. Tal cual, tal cual. Después hay una parte común. Todos estamos de acuerdo que para llegar a tal punto de abstracción, porque lo más grosso del conocimiento es la abstracción, que os puedas imaginar, que digo, eso sí nos diferencia como especies, que podemos crear una inteligencia artificial, por ejemplo. Ahora, el desafío grande es cómo sistematizás esos puntos y cómo te haces cargo de eso, ¿no? Cómo lo evalúas, porque después también todo esto hay un comercio, un negocio, la educación, el sistema educativo. Mueve un montón de plata. A ver, digámoslo. Sí. Que entremos en rankings no es porque sí, es porque incluso los estados después, más allá del proyecto de estado que tengan y demás, recibe o no deuda, hay un montón de miradas económicas sobre la educación que no es porque sí. Ahora, esta reforma valiente lo que sí trae es una mirada más de proyecto de ciudadanía, que también es bold decir, che, yo quiero hacer un proyecto de ciudadanía, quiero, más allá de
que fue una de las tensiones los últimos años de ¿educamos para las personas que trabajan en el futuro o para qué? ¿No? Como que siempre está esa tensión de yo todo lo que aprendo no lo puedo aplicar en el trabajo, pero no sé si tenías que aplicarlo en La el educación trabajo. como salida laboral y nada más. Tal cual, o ese impacto que queremos o esperamos, ¿no? Y también hay como una falla que para mí, lo que está bueno de la tecnología hoy, que si bien nos trae esta adrenalina y esta adicción al fast food, de ya quiero ver resultados, el pensar diferente, el aprender, nos trae lo diferente. Es cuando vos estás en el supermercado, en la cola del supermercado, y tenés el aha moment y decís, por esto la vieja de matemática me decía, si hacía descuento, porcentaje más, y vivís en Argentina, ¿no? Sí. Que haces como toda la... sos el meme de... 2 por 1 no es lo mismo que 50%. Claro, exacto. Y decís, aha moment. Pero eso es porque lo personalizaste, porque vos atravesaste y aplicaste el conocimiento. Entonces, esta reforma también lo que trae es cómo lo aplicás. Trae algo interesante sobre los idiomas, hay que aprender más de un idioma, pero no el idioma per se, sino la cultura, ¿no? Esta mirada de decir, no estoy hablando inglés, estoy entendiendo cómo piensa una persona americana, europea o quien use el idioma de esta determinada manera. No algo mecánico, sino algo más holístico, ¿no? Que cubra un poco la totalidad de lo que hay detrás de un idioma. No simplemente funcional, sino que... Es lo que nos pasa siempre. Si vos aprendés muy bien gramaticalmente un idioma, después vas y decís, no, pero la posta era otra, o en esta aplicación o en este contexto es esto otro. Y la otra cosa, que es la otra tensión para mí, que es, bueno, enseñamos programación, ¿no? Como estos temas de... Bueno, trabajan sobre un enfoque que tiene que ver con el pensamiento matemático, trabajar sobre formas de razonar que nos acercan las disciplinas. Y ahí, de nuevo, conecto con esto de, sí, en el mundo educativo te pasaba que vos ibas a historia tenía esta mirada disciplinar, donde lo que no pasaba es que te ponían en ese rol, o a veces tenías docentes muy buenos que te ponían en ese rol, y te llevaban a ese viaje, ¿no? De, bueno, y ahora pensá como una persona que es historiadora, pensá como una persona que es matemática. Entonces, hubo un sesgo el último tiempo, que de hecho tiene una terminología, tiene un concepto que se llama transposición didáctica, que eso trajo muchos problemas y mutaciones, porque una cosa es como yo lo aplico en el laboratorio, por ejemplo, y otra cosa es como te lo enseño, y en eso como la voy cagando en el camino, lo puedo decir. Y los docentes y las docentes están receptivas a este cambio. Hay que pensar en esto que habías dicho al principio, de tal vez se trata de ser didáctico, saber usar las palabras, tener como algo de integración con lo que estás contando para entender que el otro está aprendiendo. ¿Cómo ves desde ese lado, de quienes están enseñando sobre el uso de las herramientas nuevas, sobre, ¿qué redes actualizado? Si hay que medir o evaluar de alguna forma diferente. ¿Cómo educamos a los que educan? ¿Quién lo hace? Si a alguien le interesa. Tremendo. Bueno, justo a fin del año pasado hicimos una encuesta que llegamos a 19 países de Latinoamérica, preguntando, ¿no? Y también entendiendo si es real que no quieren utilizar inteligencia artificial, por ejemplo. Y nos pasaba que más del 72% nos decía, y fueron más o menos 13.000 personas las que lo respondieron, bastante equitativo en relación a niveles, secundario, universitario, escuela pública, privada, sistema, bueno. La cuestión es que el 72% nos dice, yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar a la educación desde un lugar positivo. Primer sesgo que se cae, porque hoy decía, no, creen que esto no sirve y bla, bla. Ahora, cuando rasqueteabas y veías cuántos realmente la aplicaban para diseñar una clase, no pasaba. Y cuando te decían para qué o cómo habían accedido a ese conocimiento, primero te vienen con esto del tiempo, la falta del tiempo. Segundo, que a mí no me parece mal que el mundo docente te diga, vení a enseñármelo, porque eso te obliga a particionarlo, ordenarlo, a ponerse en un lugar que yo creo que necesitamos como sociedad ahora, que es de conversación y de comunes acuerdos, ¿no? El sistema educativo hoy lo conocemos así porque hubo un momento muy importante de común acuerdo del mundo, hacia dónde queríamos ir. Cuando justo la semana pasada me preguntaban, ¿y por qué el sistema educativo, sobre todo el nivel secundario, está todo mal? Lo que pasa es que muestra que no hay acuerdo, porque el secundario es donde vos ves si hay salida laboral, si cómo vota la gente, ¿no? Si la ESI, que quizás acá en esta mesa yo creo que entendemos que es algo que es necesario, ni en eso, central, ¿nos Hay vamos a poner de acuerdo. acuerdo?
Tal cual. Entonces hay una convulsión que muestra cómo nos hacemos cargo. Entonces estos docentes dicen, che, pero si vos no te vas a poner de acuerdo a ver qué es lo que yo tengo que aprender, difícilmente yo lo pueda enseñar. Claro. Ese reclamo es legítimo para mí, sobre todo en la forma más profesional de la educación. Sí creo, cuando miraba los números o lo comparaba con otros datos de McKinsey, del mundo laboral, en esto que se llama la skilling, reskilling, de cómo aprende la reskilling. gente en el mundo del trabajo, súper interesante porque también más o menos entre un 25 y 30% de personas decían que recibieron capacitaciones, pero no estaban vinculadas con lo que hacían operativamente todos los días, ¿no? Hablaban de, si te doy un cursito adentro sobre inteligencia artificial, pero no si vos haces inteligencia artificial aplicada al marketing, por ejemplo, ¿no? Entonces, vuelve este tema de qué hace la humanidad sobre el punto del aprendizaje, el punto de la enseñanza. Yo creo que está ese tema, y el otro tema que para mí es urgente para resolver es que la enseñanza o quienes educan son profesiones en vías de extinción. Si vemos los números, cada vez la gente estudia menos, porque confundimos calidad educativa con prolongar la formación. Entonces vos decís, si me pagan mal esto y lo otro, no tengo incentivos, y encima de todo son 8 años. Bueno, voy a estudiar cualquier otra cosa y me va mejor. Y en eso Japón, vamos a buscar como ese contrapunto, y no para traer el modelo y comprarlo y demás, sino más que nada para pensar cómo tienen otra mirada desde la sociedad, donde el rol de quien educa es un rol como era hace unos años la persona que curaba, ¿no? El prestigio. El prestigio alrededor de ese rol. Ahora, a nivel, sobre todo Latinoamérica, estamos en un gran tema porque incluso Chile tiene una iniciativa que se llama Elige Educar, que van a la escuela secundaria y promueven que la gente estudie para enseñar, porque estamos ahí de nuevo con una gran vacancia. Cuando hablamos de inteligencia artificial, que vamos a correr, pensemos también en nivel primario, pensemos en otros niveles donde necesitábamos a esa otra persona que buscaba esos acuerdos y consensos sociales, ¿no? ¿Y YouTube? YouTube como espacio de A mí aprendizaje. YouTube ¿Qué me tanto ha dado? Aprendí a tocar el piano con YouTube. Sí. ¿Qué más? Y la verdad, te digo la verdad, aprendí a programar cosas complicadas con YouTube. Como adulto, no como estudiante. Porque hay gente, o sea, creadores de contenidos que encuentran en enseñar sin haber estudiado estos 8 años o lo que fuera necesario, ganan dinero cuando tienen muchos suscriptores, YouTube les paga, te pagan más si es en Europa, en México, en Argentina menos. Ahí también tenés gente que te está enseñando y que lo hace también, bueno, ganando dinero. ¿Cómo tendría que ser esto? Tener una parte de, bueno, necesito la parte humana de vincularme y demás, o en primario, secundario, pero ya cuando sos adulto, que no quiero la universidad, lo aprendo en YouTube. Y después tener, por ejemplo, Google contratando gente que quizás no estudió en la universidad. ¿Cómo ves el contenido sintético tal vez que está en YouTube, la curaduría? ¿Cómo transitamos YouTube y otras plataformas también como para aprender? Para mí está buenísimo. De hecho, en algún momento me había metido más en temas de danza, porque digo, ¿cómo aprendés con el cuerpo, por ejemplo? ¿No? Algo que parece re loco. Sí, Porque hay mucho video, breakdancer Ahora y... sé de dónde aprendí. sí. Bueno, ves la curaduría, sobre Yo todo las creo cosas. La que curaduría, realmente la danza mejoró mucho con YouTube y TikTok. Ponele. La gente hace unos movimientos, los robot dancers, que son mis favoritos, hacen unos movimientos hoy en día que en la década del 80 no existían. Y Bueno, creo que YouTube generó mirá. una evolución del humano. No, ¿Quién hubiera dicho? No, pero hay algo curioso que tiene que ver con el aprendizaje vicario, que así se llama, que es esto de verlo. Claro, eso. De emularlo. Y en Aprendizaje general. vicario. Sí, y en Repetir. repetir, tal cual. Play En otra general, vez, vuelvo, play otra vez. Tal cual, y de hecho hace muchos años atrás había armado un debate sobre una chica que había aprendido danza sin haber ido a un instituto ni nada por YouTube, y entonces fue como para mí mi caso de, ¡ay, quiero ver Qué esto! interesante, ¡Qué claro. interesante! ¿Es posible? ¿No es posible? Pero bueno, ella tenía una autopercepción y un desarrollo de su cuerpo muy... Porque, ¿qué pasa? No cualquiera. Vamos a decir, tipo, pensemos las métricas de verdad y digamos, ok, sí, buenísimo. ¿Es para cualquier persona? La realidad es que por eso es importante entender cómo aprendés vos. Que para eso, yo creo que si uno piensa que habría que cambiar el sistema educativo, una de las cosas es que te enseñe
¿cómo aprendés vos mejor? Voy a muchos lugares con personas que son por ahí líderes del mundo tecnológico y les pregunto, ¿y vos cómo aprendés mejor? Ni idea. Uy, qué miedo, no sé. Yo ahora es mi pregunta difícil para Sí. elegir equipo y líderes, ¿no? Como, Sí. si no tenés ese tamiz, Pero difícilmente... un montón le estás pidiendo, Bueno. voy a decirlo así, en un mundo machista, donde no hay ni siquiera reconocimiento de las emociones, ni del yo, o sea, y entonces, ¿qué pasa? Siempre la mujer sabe más cómo es, y hasta ahí, porque después no se estudió ni siquiera tan en profundidad el cuerpo de la mujer como el del hombre, pero le pedís a un líder de tecnología, donde tenés más que nada hombres en tecnología liderando, ¿cómo aprendés? Va a un lugar de vulnerabilidad al decirte no sé, o a decir yo aprender. Yo Claro, cómo porque aprendo. también hay un concepto errado, porque sí hay aprendizaje cuando vos estás en un foro o cuando vos decís, bueno, veo coding y acá lo encuentro muy bien, porque alguien está igual que yo en la misma contando. Y eso es muy como estamos en la Edad Media con los oficios, ¿no? Que Claro. vos te sentabas al lado, que es más el peer mentoring, ¿no? Al lado de alguien que sabía y te iba enseñando. Entonces, hay algo ahí curioso, interesante, que le falta la parte reflexiva. Claro. Que esa es la parte más, para mí, ¿no? Cuando hablamos de educación, hay un momento de metacognición y de decir, bueno, vamos a ponerle un título a esto. Y vos decís, aha moment, lo que hice fue esto, ¿no? Como, pero para eso a veces necesitas esta otra persona que está, no digo adulto, digo, está en otro, pasó el nivel, vayamos al videojuego, y te dice, che, a ver, hiciste esto, y entonces ahí empieza una reflexión sobre la práctica que a vos te permite ser experto en esto. ¿Por qué traigo esto? Porque también es cierto, la verdad que las plataformas traen algo espectacular. Yo creo que me parece que es importante, necesario. Hay gente que lo aprende y se encuentra con algo maravilloso que es de primera mano encontrar a alguien que lo hizo y lo atravesó y te lo está enseñando. Eso es como muy importante. Re valioso. Re valioso. Ahora que volvamos a la palabra que dijeron, curaduría. Sí. O sea, si vos no tenés los filtros para entender cuánto es responsable la otra persona de lo que te está enseñando. Y ese es el versus del sistema educativo. El sistema educativo se va a hacer cargo, voy a volver a decirlo, de ese consenso social sobre, bueno, te estoy enseñando algo que es una buena práctica. Está bien, tarda un montón. Es atemporal en estos tiempos. Pero ¿sabes qué? Por ahí se trata de que pensemos diferente y seamos atemporales en este espacio. Eso por ahí cuida mejor todo lo que tiene que ver con nuestros procesamientos cognitivos, emocionales. Es un espacio seguro, un entorno seguro, ¿viste? De prueba o de ciertos consensos sociales que ya está, ya sabemos que funciona y no está mal que así sea. Sí, está bien, no lo puedes reproducir en todos los niveles y para mucha gente el sistema educativo es el techo y para otros el piso. Y esa es la parte más compleja, ¿no? Cómo equiparamos y cómo, volviendo a esto más desde lo social y conecto con tu primer pregunta de mis viejos se fueron al sur y para mí en Chubut, que era, voy a decirlo, en Union Beach, una playa muy espectacular, de 2.000 habitantes. La escuela lo era todo también. Y para mí era un entorno seguro donde estábamos en un lugar de igualdad y podías practicar otras cosas, ¿no? Es mucho más que solo la escuela, digamos, Tal cual. entre comillas. Tal cual, y hablamos de esta cuestión como más de la socialización. De hecho, es una playa que, bueno, se encallaban ballenas, pasaban un montón de Ay, cosas, pingüinos wow. empetrolados. Ay, Debe haber un todo. realismo mágico en Realismo Chubut mágico. que no conocemos en Buenos Increíble. Aires. muchos invitados modo realismo mágico, ¿no? ¿Viste? Bueno. Sí. Por ahí es el momento de que pensemos de esta manera, por eso. Sí. Es nuestro tiempo, creo yo. Y creo que hay algo en eso también de pensar escenarios futuros. Y yo creo que cuando apostás a educar, apostás en realidad a una imagen de futuro. ¿No? Es vos, por ejemplo, cuando te metés a ver, quiero encontrar esto, vos te estás proyectando futuro, que sabes esa línea de código, que aprendes a bailar, que aprendes esto. Ese proyecto futuro es el que hoy está roto en general, ¿no? Y el que nos cuesta arriesgarnos como sociedad. Y por eso yo creo que el sistema educativo también le cuesta, ¿no? Pero encima Porque hay mucha información, pero, o sea, Google hoy y por YouTube podría decir, bueno, lo que más le está importando a la gente de Argentina, a la de Paraguay, a la de España, es esto, no, bueno, decisiones como puedo controlar y decir, no, bueno, que aprendan esto, que sí, que no, o sea, en un sistema medio industrial. Pero por otro lado pasa esta situación de, bueno, cuando empezás a investigar y encontrarte con más información, tal vez ese camino tan tradicional de la carrera y demás va variando todo el tiempo. Y nenas y nenes
adolescentes que quieren ser influencers. O sea, su mundo, su salida laboral es ser influencer. Eso me parece loquísimo Eso cuando es tremendo. contestan, ¿qué querés ser de grande? YouTuber. YouTuber. ¿Por qué le pones a tu oficio el nombre de una marca capitalista? Claro, ¿te pagaron? Muchacho, muchacha, despierta, libera las cadenas opresoras. ¿Qué es esto? También. YouTuber. Madre de Dios, ¿cómo está la Google Corporation? Tremendo, tremendo. Pero bueno, también es esa necesidad de la marca, ¿no? Y del etiquetamiento. Vuelvo a esto. Cuando proyectamos y prototipamos estas nuevas formas de ser, porque también ser médico, ser doctor, ¿no? Como ponerle todas estas cuestiones, también era un poco eso en esa época. Sí, ahora es más riesgoso, ¿no? Porque Sí. tenemos... ¿Cuántos youtubers entran en el planeta Tierra? No sé. ¿Cuántos necesitamos? Y lo que los Una servidores nueva raza. banquen, lo que banquen los servidores en contenido y que hasta ahí te van a frenar y te van a cambiar. Qué No, bárbaro. muchos youtubers. Ahora más ciencia de datos. Ahora más jardineros. Y en China quizás la estrategia es diferente porque siempre se dice que el TikTok chino da un contenido Sí, diferente. que dan al ciencia, resto. tecnología. Claro, ser astronauta, Sí. es interesante. O sea, te promueve, te moldea. Y en Occidente generan quilombo. Sí, Claro, o boludez, hermoso. ¿viste? Sí, 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 culo, sí. teta, El puteada. rayo peronizador de TikTok. En China, Y bueno, para China deben tener el rayo maoizador. Movilizador, pero rayo al fin. ¿Vos te crees? Al fin. ¿Vos te crees que este presidente entró porque sí? Va. no, ya sabemos. Bueno, otro que está esponsoreado, ¿no? Sí, por todos lados. Y bueno, Sí. creo que hablando de esto, como en vez de las marcas, las tenés, están estas marcas. Pero yo creo que esta aspiración, o influencers o no, habla un poco también de la crisis de época, que a mí me parece que tiene un punto interesante, que es, bueno, encontrar tu propia voz, desarrollar, bla, bla, pero también tiene un riesgo tremendo, que es cada vez más tenés inteligencia artificial, que es influencer, como que eso es una moda, es una tendencia y no va a ser tu diferencial. Y ahí entramos en un camino muy turbio para las personas, que es incluso el que estudia la cosa que más te... Digo, pues a mí me pasa que, ¿cuál es la carrera que tengo que estudiar para seguir, no sé, desarrollándome a lo largo de la vida? Hoy no hay esas carreras. Hoy tenés que entender que a lo largo de tu vida vos vas a aprender y vas a desarrollar esos encuentros e interdicios, ¿no? Y es más, si a mí me preguntan qué tengo que estudiar hoy, te voy a decir, entendé muy bien cómo aprendés, hace algo corto que te permita saltar a otra cosa y que entonces te permita como tener ese híbrido. Sí, creo que el mundo educativo tuvo un desafío en la modernidad, que fue... Hay un libro muy lindo que se llama Reencantamiento del Mundo, que es, bueno, el mundo era complejo, Edgar Morin, hay un montón de autores que hablan de la complejidad. Y bueno, para sistematizarlo lo dividimos en matemática, lengua, y te dijimos que vos entonces sos buena para Claro, ciencias te sociales y vos... encasillamos. Yo creo que al mundo al que vamos, como va a ser más complejo y más rápido lo que tengamos que desarrollar o resolver, vamos a necesitar volver a los interdicios. Y entonces, sí es importante hacer de todo un poco, que además vos te des cuenta que sos buena o bueno en eso. Más gente renacentista, ¿no? Capaz Te de... diría que sí, pero con un self-awareness diferente, porque mucho de lo que te pasa en el mundo educativo es que vos te estrechás, ¿no? Decís, bueno, querés ser astronauta. Aspiración de un grupo de los 90, ¿no? Sí. Pero ¿sabés que tenés que estudiar física, química, y bla, bla? No. Ah, bueno. Lo que te pasa acá con todo esto es entender que el proceso, el camino en el que vos te vas a ir desarrollando es, parate desde lo que sabés y sos muy buena o bueno. Vieron que en el mundo corporativo te dicen, hacete un assessment. Bueno, Sí. me hago esa evaluación y me doy cuenta que tengo determinadas fortalezas. Porque la gente no explota más las fortalezas que tenemos y no nos quedamos atrás con, tengo que estrecharme para física, química, para ser Claro, astronauta, ¿no? Entonces Claro. creo que Sí. ahí hay una gran crisis. conocerse mejor. O sea que ahí tiene que cambiar un Es poco un el poco mundo así. del trabajo también. Que no te obliguen, bueno, ahora todos aprendan inteligencia artificial, todos aprendan a programar. Pero si a mí me encanta interpretar música, sí, pero lo tenés que hacer así. Es como lo del doctor de antes, de, bueno, a ver, pero el doctor, o contador, o abogado, y de repente está pasando, la semana pasada, una empresa estadounidense, Lattice creo que se llama, que creó un empleado es un modelo de IA que lo venden y tiene un jefe ese modelo de IA, ¿entendés? Entonces es como que decís, bueno,
Al final, ¿qué nos queda? ¿Qué aprendo y por qué? ¿Para quién? Si al final es una compañía o una tendencia hoy que aprendamos a programar, Venden por ejemplo. empleados como modelos de inteligencia artificial. Esa es una plataforma de recursos humanos que tiene más de 5.000 clientes Sí. y se dio cuenta que, por ejemplo, un chatbot, para ellos es un empleado, es un empleado Claro. digital. Claro. Sin derechos laborales Claro. de ninguna No, índole. pero No se tiene puede jefe. enfermar. No se puede enfermar, tiene jefe. Las 24 horas responde. Claro. Tiene jefe. También tiene una evaluación de desempeño y los proponen, así como te dicen, bueno, estos Santi, Mel y Emi vos los podés contratar. También tenemos estas IAs Mm. que podés contratar. Pero podríamos decir, bueno, son plataformas que estás vendiéndoles o servicios. No, decidieron la empresa de recursos humanos, para mí un poco también para hablar del tema que lo estoy haciendo Sí. justo yo ahora, poner personajes digitales como recurso digital, que es una IA para las empresas y se las venden. ¿Qué mundo? Trajiste tu libro aquí, Educar en tiempos sintéticos. Lo vamos a mostrar en la cámara para todos nuestros televidentes. ¿Sos vos y la niña? No, es la niña Sí. y su papá. Oh. Yo estoy atrás sacándole la foto. Ese es el storytelling que le hago. ¿Es una foto? Ay, Mira, hermoso. hoy en día Es una foto. yo pensé que era... Hoy en día no se sabe qué es real, qué no es De real. hecho, está creado con El mundo inteligencia sintético. artificial. Te quiero decir. Claro, yo te iba a ese decir, fue esto es el hack. inteligencia artificial, no puede ¿Con ser. cuál? ¿Con cuál lo hicieron? Qué caro consiguió el traje de astronauta. No, sí, tremendo. Y mirá, viste que tiene un hack que parece como un guardapolo blanco o una muy pollera, bien. según como lo mires. Sí, Está muy educación ah, pública. mira, buen Claro, recurso, ¿ves? buen Educación. recurso. Hay mucho hack ahí. Sí. Sí, es un libro que uno no hace un libro para ganar plata, básicamente lo Sí. hace porque te Sí. interesa sistematizar experiencias. O por lo menos a mí me ocupaba y me preocupaba mucho el año pasado. Entonces, el índice del libro son 73 preguntas que no son mías. Son preguntas que fui recolectando desde directores de escuela, personas que, bueno, invierten para que en sus compañías se enseñe, familias, donde aparecen todas estas preguntas de ¿educamos mejor con tecnología? ¿Se aprende mejor o peor? ¿No? Todo lo que estamos hablando hasta ahora, hay nuevas patologías, ¿no? Y me parecía interesante porque además el subtítulo, que es Pasión por enseñar y deseo por aprender, fue una conversación con una docente que cuando estábamos en este momento que Emi, vos nos decías, bueno, ¿y qué nos queda? Fue un viernes, hicimos un lab interno dentro de una escuela de negocios donde exploramos cómo enseñar con inteligencia artificial. Con todo eso estaban las personas que enseñan, ¿no? Profes. Y esta docente fue, digo, porque me venía la imagen de viernes, no sabes si suicidarte o seguir en la joda o qué, porque aparecen reflexiones re profundas. Uy. Y ella dice, bueno, y entonces lo que nos queda es la pasión por enseñar y conectado con que las personas nos acordamos de los docentes, ¿no? Del contenido que nos enseñó De en ese primer momento. grado. Tal cual, es verdad. La señorita Estela. Sí, Ay, sí. es así. Miss Maureen, le mando un beso. Ahí va. Siempre tenemos esa persona. Yo me acuerdo de Chaldain, si me escucha en algún momento, que enseñaba biología y era horrible lo que enseñaba, pero a mí me encantaba la pasión con la que enseñaba. Claro, Y ¿cómo contagia a alguien que te transmite esa...? Por más que por ahí el tema puede ser biología o cosas que, no sé, uno no se interesaba o pensaba que no le interesaba y También. un profesor, Tal un cual. maestro te despierta la llama. Tal cual. Y el deseo por aprender, que es algo muy importante y muy poco visibilizado en el mundo educativo más formal. No podemos hablar de deseo, pero finalmente está esto. El gran músculo de la curiosidad. Tal cual, es esto de por qué te vas a meter en YouTube, por qué vas a ver, y porque hay algo ahí que activó tu deseo. Ahora, se lo estamos dejando al algoritmo, Sí. Ah. a las compañías. Entonces, un poco el desafío del libro es traer estas formas de reflexionar y sistematizar personas que no son, traigo personas porque versus inteligencia artificial, no son gurúes tecnológicos y tienen mucho para decir. Yo creo que hay un problemita de que le pegamos mucho a la educación sin estar ahí adentro, Claro. entendiendo que hay un montón de otras cosas. Si se ve esto malo, hay un montón de otras Sí, cosas pasa, buenas hay de todo, sí. y más positivas a veces que negativas. Sí, sí, sí. Sí. Les propongo educarnos. Ok. Porque tenemos, como todas las semanas, nuestra sección de nuestros queridos amigos de la Globant International Corporation,
que hacen la sección de los Tech Trends, tendencias tecnológicas. Como siempre lo pueden acceder llevando su dispositivo telefónico a escanear este código compuesto de unos y ceros que se llama código QR para a ver cuáles son las últimas tendencias de la inteligencia artificial en el corazón de la atención médica. Me encanta. Además, no sé si llega a ser health tech. Health Tech. No sé si llega Sí. a ser. Bueno, ¿Llega a ser la parte health- de atención, Meli, vos crees? Que el proceso... Porque está la situación estricta, la operación, sacar sangre, diagnóstico. Y no sé si la atención médica quizás es como el customer experience. ¿Entendés? Claro. Claro. Puede ser, pero sabemos que enfermería es una de las carreras del futuro. Yo Total. siempre pienso, hace poco tuve una infección en mi pie y me tuve que atender. Siempre digo, ¿cómo escala a nivel social? ¿No? Somos millones de personas, ¿cuántos médicos hay? ¿Cómo haces para realmente hacer que la medicina llegue a todos en buena calidad de condiciones? Y hace poco estaba en Madrid y la atención fue toda digital. Yo acostumbrado a veces que por ahí viene un médico y te atiende o vas al hospital y te revisa un poco, me pedía que le mande fotos, tenía una infección en el pie, entonces le mandaba fotos y le explicaba. Pero es lo mismo, paralelo con la educación. Vos quizás querés ir a hablar con alguien y con Claro. el médico y qué más, o no, y después tenés GPT-4, que es, bueno, la Uno camarita quiere te va hablando. el médico que le dice la cosa, viste, que te contiene, Pero no estoy te bien. preocupes, no vamos a amputar. Por ahora. Pero no quédate me pasará. tranquilo. No. Y la verdad es que me quedé pensando después, pues tranquilamente podría haber tenido la conversación con una inteligencia artificial que hasta me hablara con un tono medio maternal y me calmara. Que la OMS que sacó un avatar, que era un chatbot, que siempre igual terminaba diciendo, igual consultá con tu médico. Sí. Después lo tiraron Sí, abajo. no nos hacemos cargo. No. Cuando el chatbot se ataja, viste, Claro, es obvio. que seguro es artificial. Nada, Automedicarse no está bueno. Nada. Y después tenemos casos que se hacen pasar por psicólogos Sí. y son un desastre. Se armó quilombo ahí con Sí, el chatbot. Ya ese. saben. Ya saben quién y quiénes están detrás de eso también es importante. Es delicado. La medicina es realmente uno de esos campos como la educación, donde queremos el máximo de los resguardos, donde hay extremada fragilidad en todo lo que implica cualquier tipo de recomendación, cualquier tipo de atención. Pero bueno, indudablemente a mí lo que me asombra de la inteligencia artificial es que es la primera vez en mi vida de 30 años estar metido en sistemas que genuinamente veo que la computación va a transformar estas ramas tan importantes, la medicina, la educación, el derecho, que nunca se vieron disrumpidas por la tecnología y ahora más que nunca, como que de repente... Sí, poco cuestionadas. Ujú. La medicina es pero re poco cuestionada. No te enseñan, bueno, te equivocás, ¿qué hago con un paciente? Sí. Yo no sé si les enseñan al menos a tratar a las personas, porque hay muchas que no tienen empatía y es donde quizás una guía Sí. te ayuda. Los médicos son muy... Ahora le ¿Vos mando- Sí, no, yo sé. No, le quiero mandar un saludo a Enrique Díaz Cantón, el médico de mi padre, fanático del programa, nos escucha siempre. Y es increíble el nivel de incorporación que están haciendo de inteligencia artificial en el uso de la diaria. herramienta para poder desde analizar una radiografía y poder supuesto. interpretar lo que hay, Sí. hasta desarrollo de nuevas medicinas. Y bueno, Diagnósticos más veloces. diagnósticos Si veloces. vivís en, no sé, en un lugar en Salta, no sé, y no hay médico esa vez, podés, usando tu celular, inteligencia artificial, poder enviarle al médico en Sí. vez de esperar de acá a un mes que venga. O sea, Y creo Está que bueno. hay una ventaja en ChatGPT, por ejemplo, con respecto a Google. Si buscas en Google, que tenés que cliquear un montón de contenido con publicidad y es todo una cosa que no entendés nada y estás preocupado, pues es un tema médico, con ChatGPT a mí me pasó, por ejemplo, me llega el reporte incluso le saco una foto al reporte y le mando la foto y dice, explícame esto, que es todo chino básico, explícamelo como, decime, ¿se va a morir o no se va a morir? ¿Sí o no? En una palabra. Y la guacha de la inteligencia artificial dice, no se va a morir, quédate tranquilo. y Pero hay una posibilidad. Te juro, estoy muy impresionado con cómo es útil en algún punto. Es verdad Sí. que al mismo tiempo también hay que ver, el especialista tiene la última palabra. pero viene dando buenas estadísticas para el diagnóstico, para los Sí. rayos X, donde Todo. comparan cuánto tiempo tarda una persona mirando los rayos X, y cuánto le ayuda a poder hacer mucho más rápido ese análisis. Sí. En vez de llevarle
una hora quizá le lleva 15 minutos, puedes atender más casos en lugares donde está explotado el sistema de salud. La verdad es que vale la pena en un montón de espacios, hasta los sistemas de atención, agendar, ¿viste? Tenés que irte hasta el La hospital. burocracia. Después viene la parte de ciberseguridad, que Sí. es otra. Pero, por ejemplo, no sé, yo tengo una enfermedad, me atiendo en este hospital, quiero que me vea otro médico en otro lugar, que le llegue rápidamente, es mi historia clínica. Y ahí incluso como las letras que no se entienden del médico. Uy, ¿entendés? ¿por qué? Con IA, eso, Es pero al toque. increíble la medicina y la grafología. Cómo Dicen, no van de la mano. Yo hice muchas preguntas. No van de la mano. No van de la Yo hice mano. muchas preguntas como, che, ¿y por qué escribís así? No, lo que pasa es que en la carrera, viste que hablan. Y yo le digo, bueno, pero eso ahora vos que ya sos un adulto. Yo creo que los millennial. médicos ya hay una conspiración de los médicos a nivel Jeroglífica. mundial que dicen, ¿sabes qué? Vamos a boludear a toda la humanidad. Que no necesiten. Aparte, le mostrás a un médico una cosa así y te la Te la lee. lee. ¿Te la Punto puede así leer? está. ¿Cómo puede ser? Y Upirac. Al 400. ¿viste? Además te A ver, entienden, bien. te Ah, no, entienden. 400 miligramos. Por suerte, la inteligencia artificial nos va a ayudar a comprender la letra de los médicos. Me parece un avance notable. Pero bueno, si quieren saber más, queridos militantes del saber, aquí tienen el código QR con el último reporte de Tech Trends de cómo la inteligencia artificial se está aplicando en la atención médica. Me parece un temazo y seguramente vamos a tratar de cubrirlo en más profundidad el día de mañana. Y también nuestros amigos de Cocos. Sí. Llegó el momento didáctico. Tenemos La ropita, por los favor. guardapolvos. Meli, por favor, disculpanos, mágicos. quédate acá, pero nos tenemos que cambiar, nos vas a ver. No, Nos vamos a estos transformar. somos nosotros. Este es el momento de la escuela técnica. Muy bien. muy En el bien. cual, para poder consustanciarnos con la causa educativa, Vamos, justamente, vamos, sí, es cierto. nos vamos a transformar en. YS. El S es el tuyo. En estos guardapolvos fantásticos que de repente nos transforman en divulgadores de conocimiento. Así que Todavía no sé nada de finanzas, a ver si ahí me voy poniendo la ropa. Ahí va. Ahí va viniendo la Nuestros data. amigos, ¿qué La mo- data. Ahí está, ya siento el Uy. conocimiento entrar a mi cabeza. Ok. Está bien, ahí viene el banner. Ahí está. Tac. Estamos acá transformados realmente en verdaderos educadores. Perfecto. La palabra financiera del día. Vamos a aprender la palabra financiera Porque del tomamos día. el abecedario. Vamos Dije, A, B, C, D, F, G, F, H. G, H. I. ¿Y cuál es la palabra financiera del día? Por supuesto, si la letra que A ver, toca quizás es la Meli I. sabe. A ver. Con I y finanzas y economía, ¿qué se te viene? Paren. ¿Esto entra en el examen? Sí, Sí, esto entra en el buenísimo. examen. Pará. Esto, como Argentina, Lo si no sabés aprobás acá. esta palabra financiera con I, si no aprobás, tenés que devolver el DNI. Sí, Tenés que no sos prenderlo a argentina. fuego. Empieza con I, termina con inflación. Sí, lamentablemente sí. La La verdad que sí. inflación. Aprobó. A ver, ¿qué podemos decir de la inflación que usted, querido televidente, no sepa a esta altura de las En circunstancias? Latinoamérica, además todos los que nos escuchan lo saben. Pero ¿sabes que una vez mi novio se juntó con un ruso por Mirá. trabajo cinematográfico y llega y le dice, tomando una birra, ¿me puedes explicar esto de la inflación? Y Nahue dice, ¿cómo? Y llegó a casa y me dijo, ¿sabes lo que me preguntó? Inflación. ¿Cómo le explico? ¿Cómo hago que entienda él que La es inflación no se explica, se vive, Se como el vive. fútbol. Banco mucho eso, es una experiencia inédita, inmersiva, Sí. que solo podés atravesar en este país. Es muy difícil de explicar. A estos niveles, sí. Citando a la filósofa Lemone, vamos a decir que la inflación es la suba generalizada de precios. Sí, exactamente. En que un es- periodo específico. A ver, no es la suba del precio de un bien determinado No. que puede estar sujeto a las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? Sí. Entonces, de repente, si un precio que tiene poca oferta y mucha demanda, probablemente su precio suba O no, o también puede estar regulado. o puede estar Entonces, regulado. no sé, los alimentos, Claro. pasaba eso. Entonces también ahí no es que podemos decir por ese bien o servicio específico. Pero cuando hay una suba generalizada en el costo de vida, sube el alquiler, sube el transporte, sube la comida, sube todo, sube y nada La nunca bilirrubina. baja. Ahí estamos El en una estrés. situación de inflación, sube el estrés definitivamente.
Por lo cual es un recurso que no afecta solamente a la Argentina, aunque acá se afecta de forma muy pronunciada, sino que afecta al mundo entero. Sí. Hay inflación en dólares, hay inflación en euros, hay inflación en prácticamente todas las sociedades. Eso hace que el poder adquisitivo caiga rotundamente y para mí ahí Cocos es un lugar interesante para meterse porque ahí es donde tenés que resguardar vos de alguna forma tu dinero. Exactamente. Ahí Cocos ofrece la solución para poder acceder a acciones, bonos, criptomonedas, CDRs. todos los instrumentos que tienden a la larga a tratar de protegernos contra la inflación. Siempre se dice que si invertís en acciones te va a garantizar en algún punto ese crecimiento a largo plazo del 10% anual, que suele ser la inflación histórica en dólares, siempre estuvo por debajo de ese 10%, por lo cual siempre es muy bueno plantear una estrategia de inversión acorde para poder resistir los embates de la dilución monetaria. Sí, por eso creo que es importante que cada persona, nosotros hoy hablamos de inflación, pero cada persona entienda cómo es que hace con su dinero para poder Exacto. tomar mejor la decisión. Acá damos data para que conozcan, investiguen y hagan doble clic. Para que no venga ningún estafador por ahí a decirle, ay, mira, acá en YouTube haces esto, estafa piramidal. No. Por eso es importante aprender y Cocos está enfocado en esto de la inclusión financiera, la democratización con sus 400.000 clientes y también en la educación relacionado con este tema. La inflación. Por si no sabían lo que era la inflación, al menos ahora podemos ofrecer una imagen un poquito más completa. Como siempre, @cocoscap para poder acceder a Cocos en las diferentes redes. Más de 400.000 usuarios ya están disfrutando de los beneficios de Cocos en sus decisiones financieras cotidianas. Así que aprendimos un poquito más. Tengo una pregunta, tengo dos preguntas últimas A quizás ver. para Meli. Uno, Enki, ¿qué es? ¿De qué se trata? Y dos, hablamos muchas veces de tecnología, educación y demás, pero a los hechos de irme acá, a La Matanza, a San Isidro, 3 de febrero, a Mendoza, ¿cuánto falta? Porque ni siquiera la comprensión lectora estamos en el horno. Esas dos preguntitas. Buena pregunta. Durísima. Uy, ¡Qué amiga! Arranco con la primera. Enki lo cofundamos con Cristian, que está basado en Perú. Lo que estamos buscando es transformar la educación desde la docencia, que es a donde nadie se mete, porque siempre las soluciones tecnológicas van al usuario final, es decir, la persona que estudia o los sistemas, bla, bla. Siempre se sortea al docente porque es la parte más compleja y desafiante, entonces nos metemos ahí porque nos encanta resolver problemas complejos y sobre todo que sea una solución de Latinoamérica al mundo, ¿no? Que también hay particularidades de quienes educan en Latinoamérica, desde que es una tarea muy feminizada y otras particularidades que me parece valioso también ponerlo en escena. Y básicamente lo que buscamos es que haya más emprendedores pedagógicos digitales. ¿Qué significa esto? O sea, cambiar el mindset de quien es docente, pensar que también hay toda una industria, por ejemplo, de EdTech. Sí. Ustedes hablaron de Duolingo hoy y demás. Y hay un desafío grande, porque en el caso de Duolingo, bueno, es un modelo de negocio que está funcionando muy bien, tiene atrás un buen laburo, y además el founder tiene esa visión, Luis ¿no? Von Ahn. Claro, y tiene esta charla TED que dice, quiero que sea tan adictivo como una red Guatemalteco. social. Sí. Ujú, capo. Bueno, particularmente también, ¿no? Y hay algo en eso que para mí y para Chris también es ¿qué pasa en ese punto que muchas de las EdTech no terminan ni de resolver ni de permear? O sea, ese es el único caso que tenemos tan latente y presente. Y en general es que faltan docentes adentro fundando soluciones tecnológicas que tengan impacto en educación. Entonces, si se va a reconvertir el docente, que sea para ese camino de ser quien emprende en tecnología, ¿no? Que sabe cómo hacerlo. Le falta este conocimiento emprendedor tecnológico, que son un montón de habilidades que hacemos las personas que atravesamos ese camino tan desafiante y divertido a la vez. Y la otra pregunta que hiciste sobre cuánto falta, ¿no? En esta tensión que vivimos entre la inteligencia artificial y otros cambios y claro, transformaciones. porque te doy inteligencia artificial, pero no tenés pensamiento crítico, ni siquiera sabes leer. Tac, entonces, ¿cuándo logro usar de la mejor forma posible las distintas IAs? Y el tema de la alfabetización, que es un temazo. Este verano estuve trabajando en una investigación donde buscábamos con una aplicación, vuelvo a esto del qué bueno que es que hayan docentes diseñando estas soluciones. Y la aplicación buscaba mejorar la fluidez y la comprensión lectora, que son dos cosas diferentes, que bueno, es uno de los grandes desafíos que tenemos en Argentina.
Y es interesante porque, bueno, uno ve los números, pero cuando vas a... Esto fue una colonia de vacaciones. Cuando vas y ves que alguien de 10 años, que está escolarizado esa persona, no sabe escribir su nombre, se hizo silencio acá. Pero para mí fue realmente... Y eso que estoy en aulas, voy a lugares, y era un municipio de los mejores, digo, con un montón de recursos. Y entonces, esta capacidad de análisis, reflexión, cambio estratégico, no podemos, porque la alfabetización es un proceso, es la primera tecnología. Mucho de lo que hablamos hoy y que tiene que ver también con la conversación, las preguntas, el liderazgo, el ponerse de acuerdo, la confrontación, vuelvo a la palabra negociación, todo tiene que ver con la palabra, el uso de la palabra, ¿no? Vieron que a veces había una forma en mi pueblo de decir, cuando había una zona medio picante, decías, bueno, el verbo ahí no llegó, ¿no? No, Pero esta claro. idea de que el verbo, por Dios, bla, ¿no? Como tierra de nadie. Pero después, unos años atrás, me puse a pensar y dije, no, pero tiene que ver con la palabra también, ¿no? El verbo como eso que nos permite reflexionar, consensuar, ponernos de acuerdo en estar en desacuerdo. Gran tema, con las polarizaciones que tenemos en tecnología. Entonces, la alfabetización es vital. Yo creo que sí, con este momento en el que estamos, identificando muy bien el desafío que tenemos y con tecnología, podemos hacer una solución. No digo rápida porque sería vender fast food en un momento que no, porque es verdad que además uno hace un proceso cognitivo diferenciador cuando estructuras tu pensamiento a través de la palabra, pero podemos tener algunos recursos reparadores. Me gusta pensarlo así, sin que eso suene a paliativo. Pero creo que de ahí tienen que haber consensos. Es verdad que el desafío que tenemos hoy, con todo en este país, ¿no? Que aparece esto de ahora un plan de alfabetización, yo lo que creo que no tiene que ser de un gobierno, tiene que ser un plan de mejora continua y tiene que ser algo donde toda la población esté... ¿Y cómo venimos en este ranking? Y quizás, y volviendo a esto de la reforma valiente de Japón, se pusieron muy pocos objetivos educativos. Quizás es este el objetivo educativo que tenemos que ir. Además de, por supuesto, el pensamiento matemático, porque hablábamos también de programación, ¿no? Pero bueno, todo eso en realidad es un pensamiento lógico detrás. Quizás es tener que buscar estos dos temas para enarbolarlo y pedir las próximas elecciones, quienes somos ciudadanos y ciudadanas, mostrame el plantel, ¿qué vas a hacer con educación? ¿Cuál es tu plataforma? ¿No? Y el plantel que va a ir detrás, porque algo que a mí me preocupa y me ocupa es que en general son roles que ponemos buenas personas que sepan negociar con los sindicatos, pero no ponemos especialistas, ¿no? Cuando buscamos las transformaciones, en general, nos cuesta. Si bien hoy en día hay una persona que estudió educación y que uno dirá, bueno, después tenemos que ver qué se concibe, cuál es la capacidad, qué pasa ahí en el camino, ¿no? Entonces yo creo que estos son consensos a largo plazo. Por supuesto es un gran tema porque hay una disparidad tremenda. Y ahí volvemos a esto que hablamos del bienestar, la autoestima y demás. Las redes sociales, con la pregnancia que tiene la imagen, todo lo que vos ves en un video, tu cerebro lo traduce como que está pasando en la realidad. Sí. O sea, opera de la misma manera. Sí, la percepción. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene tanto enganche esto? Y porque no tengo que reflexionar, porque no tengo que leer. Y ahí empieza un proceso donde en realidad yo me estoy desempoderando, porque vos cuando lees, reflexionás, dialogás, es un proceso de entender y generar tu propia voz. A partir de eso, y apunto ahí por está el celular, vamos a decirle al público, a partir de las pantallas, en realidad lo que nos está pasando es que somos más cautivos de ese otro mundo que diseña estas experiencias para que votemos con un clic, ¿no? Y no la pensemos tanto. Entonces, desafíos, sí, muchos, pero también tenemos muchas respuestas. Vos dijiste con lo de salud y demás. Puede ser un buen momento para unir todo y traer transformaciones en conjunto y por primera vez ponernos de acuerdo que queremos esta transformación. Es realmente un camino largo que nos queda por delante, pero bueno, la verdad que ha sido... Creo que abriste muchos clics, muchos caminos para todos nuestros oyentes que nos están escuchando. Mientras mientras Emi sale a hacer una rápida tos. Muy bien, muy respetuosa. El invierno. Está difícil. Sí. La semana pasada estuvo difícil también. Ahora hay primavera. Tremendo.
Meli, muchísimas gracias por venir a La Última Frontera. El libro. Lo quiero volver a Acá está. Educar Bien. en tiempos sintéticos. Seguramente la consiguen en todas las librerías o si no, obviamente, a través de los comercios electrónicos conocidos. Y solo decir esto, ustedes hablando de inversión, yo creo que muy poco asociamos la inversión con lo que podamos aprender. Y a mí me gusta, hoy que estuvimos con tema de China, Japón y demás, hay un proverbio chino que dice, lo que aprendes nadie te lo va a sacar. Ahí va. Entonces es la mejor inversión que vos podés hacer y es real. Por eso nos cuesta tanto desaprender. Entonces, en tiempos de desafíos, si querés invertir en autoestima, en bienestar, aprende. Industria nacional, hay que invertir en educación. Si armás un Ministerio Galáctico de Educación, yo soy parte del Los plantel, necesito. pero yo 100%. Ya De están. hecho, siempre cuando era chica decía, a mí los políticos, todo esto, toda anarquía, y decía, lo único que tomaría como puesto es como ministra de Educación o algo asociado a eso, porque ahí siento que hay una transformación verdadera. De verdad, ahí está Real, el futuro. El real. verdadero futuro pasa por ahí. Ahí sí me arriesgo a estar con los lobos y todo eso, ¿entendés? Por eso, nada más después, no. Queridos militantes del saber, muchísimas gracias como siempre todos los martes por encontrarnos aquí, a donde estamos tratando de hacer nuestra pequeña revolución educativa también, abriendo cabezas, abriendo conceptos y nuevas ideas. Esto ha sido La Última Frontera. Nos vemos como siempre hasta el martes que viene. Bye. Yo no te escuché. Crucé la última frontera. Los bancos ya fueron, rompe la barrera. Crucé